idea es darles un poco de información general para instar a la participación de los asociados de Cabase al, al proceso de desarrollo de políticas del ACNIC, ¿no? Estoy con alergia, así que cada rato tengo que clarificarme la garganta. Bueno, entonces vamos a empezar, si les parece bien. ¿Qué es el proceso de desarrollo de políticas? No sé, vamos a empezar desde lo básico, qué es, cómo se conforma, qué etapas tiene. Yo sé que parte de los presentes que están ahí lo conocen bien, el proceso, pero está bueno refrescarlo, eh, porque parece complicado, pero es muy simple, en realidad es muy simple y es muy importante. Entonces, el proceso de desarrollo de políticas o PDP, a partir de ahora la voy a llamar de cualquiera de las dos maneras, es el proceso que en realidad es lo que permite que la comunidad le pueda decir al RIR cómo hacer para administrar los bloques de direcciones IPv4, los bloques de direcciones IPv6 y los sistemas autónomos que tiene asignados por Diana como registro regional de América Latina y Caribe para poder a su vez asignar o distribuir dentro de la región. Entonces, la forma que tiene el RIR de hacer eso no es como el RIR lo determina, o sea, no es como el ACNIC lo determina, sino es como la comunidad dice. ¿Y cómo hacemos para hacer caso a lo que la comunidad quiere que se haga con esos recursos? Bueno, tiene que existir algún proceso por el cual se pueda presentar la idea, se pueda discutir la idea y se pueda consensuar que eso es realmente lo que hay que hacer con los recursos. Entonces, por eso existe el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC. Es el proceso a través del cual permite crear, y ahora sí leo lo que está acá arriba, modificar o eliminar las políticas que rigen la administración de los recursos, que son IPv4 y IPv6, sistemas autónomos de la región del ACNIC. Lo que nos tiene que dar claro de esto es, el ACNIC en sí mismo como organización no es quien determina cómo administrar los recursos. Eso lo determina la comunidad. Es un proceso que es colaborativo y es abierto a toda la comunidad de Internet, no solamente a los asociados. Lo que pasa que hacemos mucho hincapié en los asociados, que los asociados son los que tienen los recursos. Y entonces a ellos más que a nadie les interesa poder decir cómo es que quieren que el ACNIC administre estos recursos. Pero en realidad el proceso es abierto a toda la comunidad de Internet. Y de hecho vemos que muchas personas que no son de nuestra región también participan en nuestro PDP, y nosotros también participamos en PDP de otras regiones. Bueno, como les estaba contando, se inicia con la identificación de una necesidad, cualquier necesidad que esté vinculada a la asignación de recursos. Puede ser que quiero modificar algo de lo que ya está vigente, que quiero agregar algo, ejemplos. Un operador considera que todos los ISPs medianos deberían, ejemplo, deberían recibir como mínimo un bloque barra 16 de IPv6 en su primer pedido de recursos. ¿Cómo hace el ACNIC para hacer eso? Bueno, dice, discutanlo en la comunidad, si están todos de acuerdo, si hay consenso, el ACNIC va a tomar eso, esa propuesta como una política. Y bueno, si eso llega a consenso, a partir de que llega a consenso, el ACNIC tiene que empezar a considerar eso. Bueno, esa por ejemplo es de agregar algo al manual. Otra podría ser de modificar algo en el manual. Por ejemplo, que sea obligatorio, hoy por hoy es obligatorio registrar los contactos de abuse, por ejemplo, de una organización. Y eso está puesto en el manual de políticas. Cualquiera podría decir, me parece que es un requisito extremo, por ejemplo, es un requisito extremo, no es necesario tenerlo así, que yo propongo que sea opcional. Bueno, se discutirá la comunidad a través de este proceso y lo que se consensúe es lo que finalmente quede en el manual. Entonces, se inicia, como les decía, con la identificación de una necesidad sobre la asignación de los recursos. Cualquier persona puede presentar propuestas
Y cualquier persona también puede participar en la discusión. No hay requisitos para eso. El único requisito es estar registrado en la lista pública de política, que es una lista de mail, como nosotros solíamos utilizar hace años, para discutir un montón de otros temas. Entonces, las propuestas se discuten en esa lista pública de políticas, y además también se discute en algo que ahora vamos a empezar a ver que se llama Foro Público de Política. Las decisiones sobre qué hacemos con esa idea o con esa propuesta se toman por consenso. ¿Quiénes evalúan si hay consenso o no? Hay un par de personas que son elegidas también por la comunidad, esto sí a través de un proceso de votación, por el cual esas dos personas elegidas por la comunidad son las que determinan si una discusión tuvo consenso para seguir adelante o tiene consenso para frenar ahí y no seguir ahondando en la discusión. Esas dos personas, como les decía, las elige la comunidad y se llaman moderadores del PDP. Hoy por hoy, los dos moderadores que están haciendo este rol es Sergio Rojas, de Paraguay, y Marcela Orbiscay, de Argentina. Marcela termina su mandato ahora ahora en el 2025, y en el próximo evento se va a hacer la ceremonia de rotación y pasa a ocupar el lugar de Marcela Tomás Lynch. Bueno, me parece que es importante que tengan en cuenta que para que se pueda pasar de una idea a algo que termina siendo una política a través de un consenso que se evalúa, hay que seguir determinadas etapas. Esas etapas las vamos a ver ahora. Las etapas están bien definidas, bien demarcadas, y eso ayuda al seguimiento de las propuestas. Entonces, así es como se lleva adelante el proceso de desarrollo de política. Les voy a contar un poquitito de cada una de las etapas, y cualquier cosa, por favor, me frenan y me van preguntando. De hecho, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, perfecto, entonces seguimos. Entonces, como les decía, todo se gesta en una idea. Alguien de la comunidad dice, bueno, esto hay que modificarlo en el manual de políticas, o esto tendría que estar en el manual de políticas. Y ahí lo que hace esa persona, o lo pueden hacer varias personas, hay muchas políticas que se gestan en grupo, y en ese caso los autores de las políticas son varias personas. Tienen que completar un formulario que está en la web. Yo después les voy a mandar el link desde donde se completa ese formulario, y ahí tienen que poner los datos que son obvios. O sea, van a poner un nombre a la propuesta, por ejemplo, bloques más grandes para las direcciones IPv6 por primera vez, ejemplo. Tienen que justificar por qué, y me parece que esa política tiene que estar porque somos muchos los ISP pequeños que obtenemos bloques demasiado chicos para nuestro desarrollo y no nos permite justificar un resumen de la propuesta, y ahí tienen que incorporar en ese formulario, tienen que decir cuál es el manual, cuál es el texto dentro del manual que modificarían y cómo lo modificarían. Quizás ese texto no existe, entonces lo que dicen es crear un nuevo texto dentro de la sección tanto, que se llame así y que proponga esto. Bueno, completan todo eso y se envía. Cuando esa idea se envía, ese formulario se envía, llega a los moderadores y al staff de políticas del ACNIC. Ahí lo que se evalúa entre el staff, que yo soy parte del staff, y los moderadores, es que se entienda el formulario, que esté bien escrito, que se entienda la idea, y además que sea del alcance del PDP. O sea, que no se esté proponiendo algo que jamás se podría discutir dentro del ámbito del PDP, ¿no es cierto? Y ha pasado eso. Como por ejemplo algunas cuestiones que tienen que ver más con la membresía que con el manual, y entonces en ese caso se le dice al autor, no es del alcance del PDP. Bueno, una vez que se decide que sí, que es una discusión para iniciar, que está pronto para iniciarse, entonces la lista de políticas
es el lugar donde se recibe la nueva propuesta, aparece un mail que enviamos nosotros desde el staff que dice, tenemos una nueva propuesta de políticas, se llama tanto, el autor es tanto, propone esto, la puede ver desde tal lado. Y a partir de ahí comienza la discusión dentro de la lista, o sea, a través del correo electrónico, dentro de la lista. Esa discusión en la lista tiene un tiempo predefinido. Está establecido que dure 8 semanas. Durante esas 8 semanas, los moderadores tienen que ir viendo si la propuesta tiene consenso o no por parte de la comunidad. ¿Y cómo se dan cuenta si tiene consenso o no? Porque tienen que evaluar que haya suficiente discusión y que no haya objeciones técnicas que no sean refutadas por el autor. Entonces, pasadas esas 8 semanas y acá hay un asterisco, ven que dice FPP, y además, habiéndose presentado al menos una vez en lo que llamamos Foro Público de Políticas, que es una instancia presencial que se desarrolla en los eventos del ACNIC 2 veces al año. Por ejemplo, este año ahora, el mes que viene, se desarrolla en pocos días, la semana que viene en San Pablo, en el evento del ACNIC 43. Todas las propuestas tienen que ser presentadas al menos en un foro. Todas las propuestas. La presentación del autor no necesariamente tiene que ser presencial, la puede presentar en forma remota, pero sí se tiene que discutir en ese foro lo mismo que se está discutiendo en la lista, el mismo tema, quiero decir, ¿no? La misma propuesta. Y entonces los moderadores toman en cuenta lo que se discutió en el foro, lo que dijeron al micrófono, cómo lo defendió el autor, todas esas cosas y también todo lo que se dijo en la lista. Toma todo eso en cuenta y determinan el consenso. Si el consenso no se alcanza, lo que sucede es que los moderadores anuncian a la lista y dicen, bueno, la propuesta que va a tener un número de identificación, por ejemplo, LAC 2025-5, no llegó a consenso por parte de la comunidad, entonces el autor puede elegir o bien retirarla, decir, bueno, paro acá con esta propuesta, evidentemente no es del interés de la comunidad o no están de acuerdo en llevarla adelante, o puede decir, no, yo quiero que se siga discutiendo, voy a lanzar una nueva versión. Generan modificaciones y vuelve a lanzar una nueva versión. Cuando lanza una nueva versión, el proceso comienza de nuevo. Formulario y discusión inicial, todo de nuevo. Se tiene que tomar como una propuesta nueva. Eso es cuando no alcanza consenso. Ahora, si alcanzó consenso, pasa a la siguiente etapa, que es la de últimos comentarios. Aquí esta etapa dura 4 semanas, es una etapa otra vez en donde la comunidad se manifiesta en la lista, y en realidad es una etapa que si llegó acá es porque tuvo el primer consenso. En general esta es una etapa donde se terminan de definir los últimos detalles, digamos, porque es una propuesta que ya alcanzó consenso. Puede pasar... Mariela, Sí, sí, te hago una preguntita. Vos ahí decís, ¿alcanza consenso y no alcanza consenso? sí. ¿Cuál es el índice de medición de cuándo alcanza y cuándo no alcanza? Porque sé que levantamos la mano y se mira la temperatura de la sala, como le dicen ustedes. Exacto. Sí, a ver, el consenso es lo más difícil. El consenso es lo más difícil porque es una medida totalmente subjetiva, Ok. que es el mayor desafío que enfrentan los moderadores. Pero se hace por consenso, no se hace por votación. ¿Qué significa eso? Que los moderadores tienen que determinar si realmente acuerdo en la comunidad, consenso, en que es una propuesta para llevar adelante o no, o hubo objeciones técnicas que no fueron refutadas, que no fueron dichas cómo se van a resolver. Y quizás hay 40 personas que están diciendo estoy de acuerdo con esa propuesta, me vendría bien, estoy de acuerdo, pero hay uno que dice no, técnicamente no se puede, porque, por ejemplo, BGP no soporta anunciar los /16 de IPv6, por decir algo.
Y el autor no contesta cómo es que resuelve eso, si es verdad, si es mentira, si es un mito, si no contesta nada, no lo puede resolver. Ahí los moderadores dicen, lamentablemente no puede haber consenso, porque hay una objeción que no fue resuelta. Y además de eso, tiene que haber discusión. Los moderadores muchas veces no pueden dar consenso cuando no se discute algo. A veces las propuestas llegan a la lista, pero a la gente son temas que no le importan. Y entonces no lo discuten, entonces nadie opina. A esa propuesta tampoco se la puede considerar por consenso por omisión, digamos. No existe el consenso por omisión. Por eso es tan importante la participación. Pero es importante que sepan también que el consenso es lo más difícil, es a lo que se enfrentan los moderadores, es una medida subjetiva, y lo que vos comentabas recién de la temperatura de la sala es una actividad que se lleva adelante, que no es parte formal del PDP, pero sí que se toma un poco en cuenta de pedirle a la audiencia y, que está en forma presencial en el foro, y también se le pide que lo hagan en forma electrónica a los que están en forma remota, que voten si están a favor, si están en contra de la propuesta o si se abstienen. Y entonces eso a los moderadores, si bien ahí sí se cuentan manos, se cuentan votos, no le llaman votación, sino temperatura de la sala para saber cuál es vendría a ser una especie de rating, digamos. Es una medida que les ayuda, no necesariamente es una medida que les hace decidir. Y de hecho, como no es parte formal del PDP, podría no hacerse. ¿Bien con eso? ¿Les parece que siga? Bien. Excelente. Que me pase. Bueno, sigo entonces. Esta etapa de últimos comentarios dura 4 semanas. Al finalizar esta etapa, que es como les decía, es como la de discusión inicial, pero ya con una propuesta que alcanzó el primer consenso, otra vez los moderadores tienen una semana para determinar el segundo consenso. Es como una etapa de algo así como, a ver, no hay nada que no hayamos discutido, ¿no? Se dijo todo, hay algo que quedó en el tintero, hay algo que no quedó claro, alguien que rechaza el consenso que dimos, o sea, es como una reconfirmación. Ellos entonces ahí evalúan en el tiempo de una semana si el segundo consenso fue alcanzado. Si no alcanza consenso por alguna razón, entonces va a correr la misma suerte que la primera vez que hablamos de no alcanza consenso. O sea, el autor tiene posibilidades o bien retirarla de la discusión o bien lanzar una nueva versión de la propuesta, que en ese caso tendrá que iniciarse desde el principio de todo. Pero si alcanza consenso, entonces ahora sí, terminaron las etapas de discusión, pasa ya al directorio del ACNIC. El directorio del ACNIC toma en cuenta cómo se le dio consenso, cómo se discutió, si se respetaron todas las etapas del PDP, si se hizo todo en tiempo y forma, y con eso, y evaluando que esto no genera ningún problema a la organización ya desde el lado institucional, entonces ratifica la propuesta. O no, podría no ratificarla. En todos estos años, la verdad es que una sola o 2 propuestas no se ratificaron. En general, cuando llegan a esta instancia, es ratificada por el directorio. Una vez que se ratifica, entonces ya pasa la última etapa, que es la etapa de implementación. O De hecho, sea, perdóname, sí, Mariela, de hecho hubo una no hace tanto, digamos, ¿no? La de este chico de exacto. México, ¿no? Fue. La de Santiago Agio no se ratificó. No, no, la de. ¿Cómo es el chico de Nick México? ¿La de Edmundo? Sí, no hubo esa, digamos, No, esa sí se ratificó, esa era la de infraestructura crítica. La que no se Sí, ratificó fue la de Santiago Agio, que tenía que ver con RPKI, y que no se ratificó porque el directorio consideró que se estaban poniendo en el manual
definiciones que todavía no se habían, no eran parte de la operativa, digamos, oficial de lo que tiene que hacer la ACNIC. Pero la del Entonces, mundo me parece también fue así. No, no por ese mismo motivo. Hubo después se ratificó la del mundo, pero la primera vez se frenó en el directorio. Hará dos lo que años. pasó en esa que vos decís es que hubo cambios editoriales que se Exacto. tomaron como Eso. cambios editoriales en la etapa de últimos comentarios y en realidad eran de parte de la discusión inicial. Entonces, ahí el directorio, ¿por qué no ratificó? Porque vio que era una parte del PDP, no se había cumplido exactamente como lo dice el proceso de desarrollo de políticas, por lo que Sí, decidió no ratificarla y que vuelva a su proceso y que lo haga bien, digamos. O sea, sí, está lo buenísimo que recuerdo. saques esto a colación, porque también está bueno aclararle a los que nos escuchan que el proceso tiene que garantizar, no solamente que las voces se escuchen, sino la equidad, la transparencia, en sí todo lo que promueve la gobernanza Internet, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC es tan robusto que cuando algo pudiera tambalear por alguna de las etapas, en otra eso se ve claramente. Entonces, todas las etapas tienen un porqué y tienen un rol que cumplir. Bueno, como les decía, si llega la última, directamente se implementa la política. A veces la política puede ser de implementación inmediata porque es cambiar algo en el manual y nada más, y a veces tiene un cierto tiempo de implementación necesaria, de desarrollo de sistemas, por ejemplo. Y acá hay dos partes del dibujo que no expliqué, que es esto que dice acá cambio editorial. Esto es algo que se incorporó hace muy poco, y es que cuando en la etapa de últimos comentarios lo que se advierte o lo que se discute es algo que es un cambio de los que se consideran cambios editoriales, en ese caso no es necesario iniciar desde el principio, sino que se puede lanzar una nueva versión solamente reiniciando la etapa de últimos comentarios. Eso es una muy buena propuesta que salió hace muy poco y ya está implementada. Y la otra es esta que dice propuesta retirada. También es una política nueva, muy reciente, que dice que cuando una propuesta de política está en estado de no alcanzó consenso o no se ratificó, y el autor durante 12 meses no decide nada al respecto, o sea, no decide ni retirarla, ni lanzar una nueva versión, entonces automáticamente esa discusión se da de baja y se dice propuesta retirada. Propuesta abandonada, perdón, propuesta abandonada. El autor puede retirarla o, pasados los 12 meses, se da por abandonada. ¿Alguna pregunta de las etapas? No. Bueno, ¿qué propuestas hoy por hoy están en discusión? Tenemos dos. La LAC 2025-1 versión 1, que se llama Distribución de Recursos a Personas Físicas. Esta es una propuesta que busca en realidad modificar el manual para permitir que no solo las organizaciones reciban recursos por parte del ACNIC, forma directa del ACNIC, sino que las personas físicas, cualquier persona física pueda ir, pedirle recursos al ACNIC y que el ACNIC se los dé. Esa propuesta tiene como algunas aristas. ¿Por qué? Porque el autor la presenta como que cualquier persona sin ninguna identificación más que su propio DNI, digamos, lo que sería en Argentina, o su identificación social en España o como se llame en cada país, pueda pedirlos. Y en realidad la ACNIC hoy considera la asignación de recursos a personas físicas siempre y cuando estén registrados bajo algún régimen oficial de registración tributaria, como por ejemplo AFIP en Argentina, o que en este caso son monotributistas,
o en Uruguay son las figuras unipersonales y demás. O sea, tienen que estar registrados en alguno de estos entes oficiales de registración tributaria. Pero sí Y tienen que está... ser, Mariela, y la política aplica para gente que tiene que ser de nuestra región o alguien que tiene una identificación tributaria en España podría pedir recurso. Lo que pasa es que ahí hay otra política que se tiene que cumplir antes que esa, y es que las direcciones, los recursos del ACNIC son para nuestra región. Hay muy pocos casos, por ejemplo, los de infraestructura crítica, que se permite que lo puedan pedir desde otra región, para el caso, por ejemplo, de DNS. Pero no, en general se distribuyen solo en nuestra región, entonces, nuestra región. Claro, de hecho el caso de que Sí. fuera de lo de infraestructura crítica fue una política que sumó este hombre, ahora no me acuerdo, Robert Story. Story, ¿no? Y debe tener un par de años, digamos. Fue una aclaración y que de hecho hizo un muy buen trabajo de búsqueda de consenso previo frente a Sí, una versión fallida, que fue en parte lo que inspiró lo que hicimos después nosotros. sí. Eh, Exactamente. A raíz de eso vino la propuesta de ustedes, donde decía, pero solicitaba que todas las asignaciones hechas por infraestructura crítica estuvieran registradas en algún lado accesible públicamente. Bueno, y eso acaba de implementarse, se anunció ayer. sí, hace un par de días lo Ayer. vi, me parece, en el Sí, mail. sí. Así que bueno. Exacto, muy bien. Les cuento de la otra propuesta entonces que está en discusión, que es la LAC 2023-7 versión 4. Fíjense, acá hay una diferencia. Esta tiene en su identificación este año y este tiene como identificación el año 2023. Esto significa que fue la séptima propuesta que llegó en el año 2023, sin embargo va por la versión 4. ¿Qué significa? Que el autor, cuando no alcanzó consenso o no fue ratificada la propuesta, decidió enviar una nueva versión, y así hoy por hoy va por la 4. Bueno, Mariela, aprovecho una pregunta dale. que creo que sé la respuesta, pero en estos días llegó también una sobre recursos legados, que también creo que debe ser otra versión a esta altura, no me acuerdo. Yo todavía no pude leerla, pero 3, creo. esa no entra en este foro, ¿no es cierto? Se mandó ahora, pero no entra, porque no llegó a No, cumplir 2 semanas antes de la fecha del foro. exactamente. El proceso de desarrollo de políticas dice que para que una propuesta pueda ser presentada en un foro público, tiene que estar en discusión al menos 2 semanas antes. Bien. Entonces, por eso es que la de legados no entra en este foro. Pero además, hay muchas cosas que ya son como más detalles, ¿no? Además de las etapas que les conté. Pero además, en el PDP también hay otra cláusula que dice que una propuesta tiene que ser presentada al menos una vez. Y cuando no es obligatorio que sea presentada, cuando es una propuesta que ya va por versiones posteriores, y ya hubo versiones que sí se presentaron en él. Pues ya una versión que se presentó en un foro, en ese caso, si la agenda no permite, pues la agenda está muy apretada y es una propuesta que ya se presentó en otros foros, se puede evitar presentarla. Y sin embargo sigue su curso. Mira, eso no lo sabía. Sí, O sea, eso es así. esta delegados, que es una segunda, debe ser una segunda versión, imagino. Esta es una versión 3. Una tercera versión. Sí, por Ok. eso no se presenta en el foro, no se discute, y además porque hacía menos de 2 semanas cuando se presentó. Pero no tiene requisito de que para alcanzar el consenso se trate en el foro. Pero fíjate lo que dice. Mínimo 8 semanas y máximo aquel que se apreció para que pueda ser presentada, bueno, acá no lo pusimos justo, pero tiene que ser al menos presentada una vez. A eso habría que aclarar. Es una vez. El PDP dice una vez en el foro Pero por eso, público. la versión tiene que ser presentada una vez. No, la propuesta. Espera, La propuesta. entonces, ¿qué significa? Que si la lista discutiera y pareciera haber consenso, los moderadores podrían dar consenso Sí. sin que se toque Sí, en el sí, evento de porque ya octubre en fue El presentada en Salvador. un foro. Sí, porque ya fue presentada en un foro. Sí.
pero con total certeza te lo digo. Sí, Con lo cual exactamente. requiere discusión porque encima es una propuesta que puede ser polémica, porque puede tener, no sé, no la leí esta, pero las versiones anteriores sé que fueron un poco también no alcanzaron consenso, porque además podía tener implicaciones legales para el ACNIC, ¿no? Y con lo cual esto con más razón, está bien, entiendo que eso, digamos, si esto prosperara, el directorio es el recurso de última instancia que Sí, cuidaría que el sí. ACNIC no entre en riesgos legales, pero ok, requiere que la comunidad Esté eh, atento a esas cosas y discuta. que los moderadores estén atentos. Los moderadores, cuando llegan las 8 semanas, digan, esta propuesta ya está en tiempo de poder ser evaluado su consenso, porque ya se presentó en un foro en el año 2024, por ejemplo, y porque cumplió sus 8 semanas de discusión. Ok. La presentación, perdón, que no sé, no te quiero No, distraer no, de no, la no, agenda. dale, que está bueno lo que La, estás preguntando. la presentación, si uno presentó una versión como esta, digamos la 2 y no sé, hace un año, y de golpe un año después, no en el próximo foro, aparece la versión 3 como está apareciendo ahora, o ¿hay algún límite de tiempo para con esto de las No, versiones abandonadas y eso, para que no pueda presentar la versión no, 3? no. Vos podés estar en discusión de la versión 2 y en el medio de la discusión el autor decide, no, no, para, largo una nueva. Y No, larga una eso, nueva eso lo versión. entiendo. Pero podría pasar que, claro, en el medio podría quedar abandonada, declarada abandonada, digamos, ¿no? O sea, Si no puede pasan venir 12 dentro de meses, dos sí. años, claro. Ok. Si pasa 12 meses y no hiciste ningún movimiento, digamos, con esa propuesta, la propuesta se declara abandonada. Claro, que de hecho hubiera sido el caso de esta, si no hubiera presentado Jordi, o me equivoco. Porque él nos dijo eso justamente, que él Claro, quería presentarla porque no quería que se diera por abandonada. claro, si no se lo hubieran dado por abandonado y ahora la presentó sobre el filo y no llega al Sí, foro. exactamente, exactamente. Sí, en junio se vencía. Ok, está bien. Bien. Bueno, entonces, esa es una de, las de personas físicas. Y la otra que se va a discutir en este foro es la de transferencias temporales, que va por la versión 4. Y esta lo que busca es introducir en el manual de políticas la posibilidad de que se puedan realizar transferencias de recursos de quien los tiene asignado hacia otra organización de direcciones IPv4, y esto ya se hace actualmente con las transferencias, pero las de hoy son definitivas, o sea, una organización tiene recursos, se los transfiere a otro y ya está, se las transfirió, ya no es más el dueño y el dueño pasa a ser la otra organización. Las temporales buscan de alguna manera que eso sea por un tiempo limitado y que luego, determinado el contrato, vuelvan a el dueño original, digamos. Y esto es una propuesta que llegó a discusión en el marco de discutir si en la región nuestra estaba permitido o no el alquiler de direcciones. Entonces, en el marco de esa discusión, llegó esta propuesta, se llama transferencias temporales, como un poco para suplir eso. Como les decía, hasta la versión 4, una propuesta que fue muy pulida y que hoy por hoy tiene, tiene más bien discusiones con el tema de cómo se va a implementar la fecha final de la operación. Tiene más que ver con eso que con el porqué de la propuesta. Los invito a que participen de la discusión de estas dos. A grosso modo les digo, la primera es una discusión que la comunidad no está mostrando mucho interés en que sea un tema a discutir, creen que no está la necesidad de que exista esta política. La segunda es una propuesta que fue muy discutida, que creo que está en instancias casi finales de discusión y que ya se están discutiendo cosas ya muy de detalles. Así que está buenísimo que participen para que vean dos discusiones desde dos focos totalmente diferentes. Uno, que la comunidad dice no es necesaria esta propuesta, y la otra que la comunidad dice sí, es necesaria, pero pensémoslo bien. Bueno,
Los invito a entrar a políticas.lacnic.net, ahí van a encontrar a donde dice lista de propuestas, todas las propuestas de políticas que están en discusión, que ya fueron discutidas, que están en fase de ratificación, en fase de implementación, todas, y por los estados los pueden buscar acá, buscando por estados en discusión, alcanzó consenso, no, o directamente no le pone nada, le muestra todas las propuestas, es un histórico de, creo que desde el 2018. Entrando en cada una de estas propuestas, encuentran todo el detalle. Y también en muchas de estas van a encontrar cuál es el análisis que hacemos nosotros como staff sobre esa discusión. Para poder encontrar información más general sobre el proceso de desarrollo de política, los invito a que entren a la página de LACNIC, lacnic.net, van a donde dice participar, y luego donde dice desarrollo de políticas, y ahí encuentran el PDP, el manual, las diferentes versiones, quiénes son los moderadores, todo relacionado al proceso de desarrollo de políticas. Tenemos la intención de que esté mucho más accesible estos links dentro de la página de LACNIC. De hecho lo habíamos modificado y estaba así, pero hoy por hoy, justo con el tema de la ICP2 y demás, hubo que reorganizar la página y en este momento no tenemos un acceso totalmente directo, pero si entran por participar y desarrollo de políticas van a encontrar la información. Bueno, por último, los invito a que se sumen a la discusión. Esto es para todos los que lleguen a ver esta grabación en algún momento. Hoy somos poquitos, pero me parece que es muy interesante que puedan distribuir, que el primer paso para poder sumarse a la discusión es inscribiéndose en la lista de políticas. Acá les dejo un QR para que se puedan suscribir. Espero que lo hagan. Y además los invito a que participen en el Foro Público de Políticas, que es el miércoles 7 de mayo a las 14 horas de San Pablo. La participación puede ser tanto presencial si están en el evento, o remota si están inscritos en el evento del LACNIC como participante remoto. Y además no solamente la ven la discusión, también pueden opinar, pueden levantar la mano y se les da micrófono, o además tienen una opción de Q&A para poder ahí poner qué es lo que piensan. O sea, están dadas todas las posibilidades de participación. Así que propongan ideas, comenten, opinen, porque lo único que vale para que este proceso tenga sentido es la voz de la comunidad. Así que, y sobre todo la de los que realmente operan los recursos, que son justamente los operadores de redes académicas, redes gubernamentales, redes comerciales, las CDNs, absolutamente todos. Entonces, bueno, espero que hayan podido escanear el código. Igual yo les voy a dejar la presentación. También les dejo mi correo electrónico y el correo electrónico de la persona que trabaja conmigo en el equipo de políticas, que se llama Franco. Pueden escribir a mariela@lacnic.net o franco@lacnic.net, y a disposición total por cualquier cosa que lleguen a necesitar de nosotros, o aclaración, charla, lo que sea. Lo que más queremos es la participación en el proceso de desarrollo de políticas.